partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Paz. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, en este su espacio desde hace 6 años, ya picando cerquita del séptimo. Hoy le dedicaremos el programa a un evento que se realizó recientemente, promovido por la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, por su presidenta, por Yoconda San Blas. Estamos esperando que se conecte. Lo hacemos a través de Radio Caracas, radio rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares. En la gerencia de producción se encuentra Willy Zarcaya. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Hoy tenemos un trío de invitados de lujo, distinguidos, queridos y además conocidos desde hace un buen rato, algunos desde que éramos liceístas. Así que felices de tenerlos acá, pero antes de presentar a cada uno de ellos, antes de que se incorpore, esperando que se incorpore Yoconda, varias cositas. En primer lugar, el tema del informe de Naciones Unidas es demoledor. De verdad que asusta los datos que contiene el informe, la represión, la persecución, es todo un sistema operando. Lo que lleva a esta comisión de expertos independientes de Naciones Unidas, creo que este es el segundo o tercer informe que presentan, a señalar que hay motivos razonables para creer que se puede enjuiciar, que hay crímenes de lesa humanidad y que por tanto se puede someter a juicio a varios de los responsables de esa maquinaria de destrucción, esa maquinaria de represión. El segundo componente del informe habla del tema de los derechos humanos al sur del Orinoco, todo lo que está ocurriendo. Uno sabe si el arco minero, que le queda como muy bonita el término, se trata de una destrucción de la Amazonia, pero además de la cultura de nuestras comunidades indígenas muy fuerte que están huyendo hacia Brasil por la persecución, por la violencia que se ejerce con ellos. Tenemos un nuevo proceso migratorio, ya no solamente los ucranianos huyendo de esa invasión rusa, sino que los propios rusos están huyendo de la invasión que está haciendo el gobierno ruso en la vida de los jóvenes ucranianos, jóvenes rusos a los que está enviando a la guerra, a los que está obligando a participar en la guerra, y eso está generando temas fronterizos muy fuertes con los países vecinos. Es decir, que tenemos una nueva diáspora creciendo y creciendo a un ritmo de vértigo. Hoy teníamos 3 invitados. Digo teníamos porque Vilma Petrash se excusó de participar, tenía compromisos. En la universidad hicimos los intentos para que participara por lo menos durante el primer segmento del programa, y queríamos que iniciara Yoconda San Blas, quien es químico de la Universidad Central de Venezuela, al mismo tiempo profesor de la UCB y del Instituto de Investigaciones Científicas de Venezuela, fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, con la que se inicia el programa. Y tenemos en línea a Vladimiro Mujica. Vladimiro es químico de la universidad. Tiene un currículum muy extenso, en primer lugar. No sé dónde no ha sido profesor Vladimiro, donde no está haciendo investigación. Es químico de la UCB,
hizo también química en la Universidad de Concepción, hizo el doctorado en Suiza, ha sido profesor en Israel, actualmente es profesor en la Universidad de Arizona, ha sido también profesor en la Northwestern University y además ha sido designado como coordinador de un equipo de química cuántica. Que nos cuente Vladimiro lo que está haciendo para entrar en el tema que nos ocupa, que fue el evento que diseñó la profesora Yoconda San Blas. Vladimiro, gracias por estar allí. Sí, ya. No, bueno, Tomás, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Ya te escuché diciendo que te estás aproximando al 7º año con este programa. Felicitaciones. Que no es poco logro el hacer una cosa de este tipo durante tanto tiempo. Y todas las otras cosas que ustedes han estado haciendo de la voz de la diáspora y la diáspora global, etc. Bueno, y me disculpo a Vilma también contigo, porque ella me escribió diciendo que no iba a poder estar. Ya tú lo señalaste, pero bueno, la disculpo contigo y con tu audiencia. Yoconda, hasta donde entiendo, tiene un problema para comunicarse. Así que bueno, empezamos conmigo. Pues, tú querías que te contara un poco de qué se trata eso que hemos estado haciendo, y el tema central es que desde hace unos 10 años o algo así, se ha retomado una pregunta muy importante, que es tratar de entender ciertos dilemas evolutivos, es decir, ¿por qué la evolución de sistemas biológicos, por qué tomó tal camino o cual camino? Porque claro, eso en definitiva depende de una serie de requisitos y de exigencias sumamente complejas. Muchas de ellas están determinadas por el tema de la supervivencia y cómo organismos y mutaciones sobreviven. Y esto rara vez tiene soluciones óptimas en su conjunto. Es decir, muchas de las cosas que ocurren en biología y que ocurren en nuestro organismo no son soluciones óptimas en su conjunto, sino que era lo que se podía hacer en ese momento desde el punto de vista de las exigencias del ambiente, de comida, etc. Bueno, uno de esos procesos es precisamente la fotosíntesis. Fotosíntesis es un proceso vital para la vida en el planeta, que esencialmente consiste de 3 pasos. Un primer paso donde las plantas absorben energía de la radiación, de la luz. Un segundo paso donde esa energía que absorben excita a los electrones que están en las moléculas que son responsables de esta absorción, que se llama el complejo fotosintético. Y un tercer paso, que es los electrones van de un sitio de esa molécula a otro, y si tú quieres, en un cuarto paso se produce una reacción química que involucra a esos electrones que han ido. Entonces son absorción de energía, excitación de electrones, transporte de electrones, uso de los electrones. Entonces resulta que todas esas cosas son procesos que están regulados por la física cuántica, que es la física de átomos, moléculas, radiación, etc. Y que en el caso de la biología, entonces, el estudio de estas cosas tiene que ver con no solamente de esto, estoy dando un solo ejemplo, es la biología cuántica. Y entonces a nosotros nos aprobaron un proyecto importante en los Estados Unidos, a mí y a otros 2 profesores, uno en la Universidad de Northwestern, que tú mencionaste antes, y otro en la Universidad de California en Los Ángeles, precisamente para hacer este tipo de estudio. Entonces hay una expectativa importante con esto, porque la fundación que nos dio el proyecto es una fundación privada, pero muy importante en los Estados Unidos, y nosotros, por supuesto, estamos encantados de que nos hayan dado ese financiamiento. Que me han preguntado varias veces, ¿pero eso es para ti? No, eso no es para mí, eso es para equipos, para contratar postdocs y contratar estudiantes. Yo no veo probablemente ni un centavo de ese dinero, eso es para otro fin. Entonces, bueno, eso es... Ok, Vladimiro, tú estás allá en Estados Unidos, has logrado además
vamos, no es poca cosa que coordinar un proyecto de esta magnitud. Eso habla muy bien de ti, habla muy bien de la diáspora venezolana, es poner el nombre, digamos, la verdad que es un orgullo tener a un representante venezolano ganando una licitación, un proyecto, digamos, eso vale oro, y además por eso nos sentimos muy orgullosos. Es así como cuando nuestra saltadora pasa los 16 metros y es campeona mundial. Eso es la misma sensación, digamos, de verdad que felicitaciones por ello. Ya se incorporó la profesora Yoconda San Blas, pero hay otro tema que tú has estado trabajando y que lo mencionaste en tu presentación en el evento coordinado por Yoconda San Blas. Y antes de darle la palabra a Yoconda y presentarla, me gustaría contrastar el esfuerzo y el logro que tú obtienes en los Estados Unidos versus la situación del sistema ciencia y tecnología en Venezuela. Tú que además has trabajado en los dos frentes y que mantienes vinculaciones con la Universidad Central de Venezuela, de donde has sido profesor, investigador, etcétera, etcétera. Cuéntanos, antes de darle la palabra a la profesora Yoconda, para que nos diga cómo hizo, por qué lo hizo, montó este evento y coordinó este esfuerzo en este evento internacional. Sí. Vladimiro, por favor. Sí, mira, muy brevemente para darle paso a Yoconda. El tema es que, bueno, Yoconda recibió una invitación de un organismo internacional de ciencia y tecnología, que por cierto empezó en los países árabes, para que presentara. El tema era bastante sugerente, y sugestivo. La diáspora venezolana, los últimos llegados al mundo de las diásporas de otros países, es decir, entonces, ¿a qué se refería el asunto? Y estaba vinculado con el tema de la universidad. A que Yoconda y nosotros, bueno, estábamos entre los invitados, tomamos precisamente la decisión de tratar de visibilizar la naturaleza de la destrucción del sistema universitario en Venezuela. Porque eso es algo que cuando uno trata de explicar lo que ha estado pasando en Venezuela, se encuentra con la dificultad de que la gente dice, pero Venezuela no era un país rico. Entonces, ¿cómo es eso que ustedes están argumentando que se destruyeron las universidades? Bueno, porque la destrucción de las universidades en Venezuela no es un resultado de malas decisiones del gobierno. Es resultado de lo que nosotros hemos llamado en varias oportunidades un diseño político. Se destruyen las universidades, se destruye la investigación en el país, porque las universidades son centros de pensamiento libre, y entonces en un régimen que no acepta el pensamiento libre, bueno, entonces tiene como enemigos a las universidades. Y por cierto, voy a apuntar antes de ir, con esto termino, que la destrucción del sistema universitario venezolano ha sido peor que la que se hizo en la Unión Soviética. En la Unión Soviética más bien se protegió a parte del sistema universitario. Ha sido peor, y esto es muchísimo decir, ha sido peor que la de Cuba. Cuba mal que bien defendió ciertos espacios de la universidad. En el caso nuestro, realmente se ha destruido el sistema público de universidades y el IBIC y el INTEBEP. Entonces, bueno, este evento en el que nosotros 4 participamos tenía como intención primaria hacer visible todo lo que se había hecho, o más bien deshecho o destruido en Venezuela en esa materia. Gracias, Vladimiro. Déjame presentar a la profesora Yoconda San Blas. Dije antes, ingeniero químico de la UCB con PhD en Edimburgo, profesora eméritus del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, presidente de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales en el periodo 2015-2019, columnista de Tal Cual, siempre nos nutre, nos regala sus escritos. Y además es del Comité de Derechos Humanos de la Academia. Y queríamos que iniciar el programa contigo, Yoconda, porque, bueno, tú promoviste este encuentro, seleccionaste a las personas que iban a participar. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste esto? Explícanos, por favor, danos tus puntos de vista acerca de este importante tema en un evento convocado para hablar de diásporas científicas.
Gracias, Yoconda, por tu tiempo. Espero que esté funcionando también el sonido bien. No te vemos, pero te tenemos allí en el sonido. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ojalá y te pudiéramos ver también. Sí, lamentablemente estoy teniendo muchos problemas. Estoy aquí hoy en el IBIC y hoy en particular está muy inestable la señal, por lo cual me excuso. El asunto es que yo recibí una invitación de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y de SASTA, que es una organización que viene, como bien dijo Vladimiro, de los países árabes, para organizar una actividad que se llamó la Conferencia Global sobre Diáspora en materia de ciencia, ¿verdad? Y bueno, a mí me pareció una oportunidad de oro para mostrar al mundo cuál es la situación de de Venezuela y en particular, por supuesto, de los venezolanos en la diáspora desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, yo los convoqué a quienes, bueno, las personas que a mi juicio podían aportarnos muy buenas ideas. Tú, por supuesto, eres la persona que has estado trabajando este tema desde hace tiempo como asunto, pues, de tu tema de investigación y de aporte. Vladimiro Mujica, quien me une, pues, una amistad de muchos años y que naturalmente ha estado siempre muy conectado a Venezuela a pesar de los años que tiene fuera del país. Y por supuesto también a Vilma Petrash, que bueno, también estuvo dispuesta, pues, a hacer sus aportes. De manera de que con ellos tres y conmigo en el papel, pues, de moderadora, pudimos conformar esta mesa que yo creo que precisó, pues, los alcances de la tragedia que es la diáspora en Venezuela. Sí, por supuesto, la miramos solamente desde un punto de vista de pérdida de personas, pero si lo tomamos desde el punto de vista de intercambio, pues podemos decir que ahora Venezuela podría estar en la disposición de tener más posibilidades de crecer desde el punto de vista científico y tecnológico con los aportes de tanta gente preparada que está fuera de Venezuela y que estarían dispuestos, digamos, a establecer programas de colaboración con colegas aquí dentro del país. Yoconda y Vladimiro, los dos, la sensación que uno tiene de lo que ha ocurrido en Venezuela, más allá de los datos, pues, ¿no? que son duros, muy, muy sólidos, es que se destruyó todo el sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Digamos, se destruyeron las universidades, pero en paralelo se destruyó un actor fundamental del sistema de innovación y desarrollo tecnológico, que es la empresa. Desde el año 2000, recuerdo que nosotros teníamos en ese momento 480.000 empresas en Venezuela, en todos los sectores, agrícola, comercial, industrial. Se viene destruyendo el parque empresarial, generando debilidades que dificultan una relación con el mundo universitario, que además también está muy disminuido. Esa disminución de las capacidades, ¿ustedes creen, y reitero la pregunta, que es por diseño? Porque si es por diseño, pareciera que, bueno, entonces tiene muchísima capacidad el gobierno de hacer cosas y además logran los objetivos. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea o piensan que esta es otra, que tiene otras aristas? Digamos, para el debate. No sé quién quiere arrancar, o Vladimiro o Yoconda. Bueno, si quieren, yo puedo decir algunas ideas al respecto. Yo coincido con esa frase que ha acuñado Vladimiro, ¿no? De que todo esto es una destrucción por diseño, es decir, porque ha habido un interés precisamente en disminuir la preparación
de nuestra población, porque obviamente con una población que no tiene, digamos, muchas armas intelectuales para elaborar proyectos e ideas, tú tienes, como gobierno, tienes la posibilidad de manipularlos. Es decir, una de las cosas que uno siempre ve en las autocracias y en las dictaduras en general es la capacidad de destruir o minimizar todo lo que es los proyectos educativos, los proyectos universitarios, y eso obviamente es una manera de controlar a una población que no está educada, que no tiene capacidad ciudadana. Obviamente está en manos del que le ofrezca la primera tentación por delante. Vladimiro. Sí, mira, yo creo que, digamos, esa pregunta que tú estás haciendo tiene varios niveles de respuesta, pero a mí me gustaría analizar en paralelo la naturaleza del proyecto, como decía Yoconda, la naturaleza del proyecto de control social del chavismo en Venezuela. Y es un proyecto de control social que tiene dos ejes que son muy importantes, que se han modificado con el tiempo, pero tiene un eje de pobreza y otro eje de miedo. El eje de pobreza es, bueno, yo creo que difícilmente alguna conversación sea más reveladora que lo que contó Guayquipuro Lameda en una conversación donde estaban él, creo que Jordán y el propio Chávez, donde se anunció allí con toda claridad que se esperaba que toda la reconducción económica del país pudiera ser pagada por la industria petrolera, y que eso pasaba esencialmente por destruir a la industria nacional privada, porque esa industria era un competidor en términos de lo que está. Entonces, claro, cuando tú tomas una decisión de esa naturaleza, luego se te cae el negocio petrolero, porque ocurrió con los precios, a lo que tú te estás enfrentando es un país que quedó de rodillas. Bueno, con el caso de Venezuela, pues no, es imposible entender la naturaleza de la destrucción del aparato económico sin preguntarse si eso acaso no tiene una motivación política muy importante de gobernar a través de la pobreza. Y yo creo que en eso la asesoría cubana fue muy importante. Uno dice esto, porque cuando uno habla de un gobierno que destruye el país, uno habla de un mal gobierno. Y yo creo que a esta gente hay que darle el mérito de decirle que son un muy buen gobierno de la destrucción. Ellos han hecho lo que han hecho y lo han hecho muy bien. Ahora, después han aparecido otras realidades. El tema de la asociación con los grupos, bueno, rebeldes, de la guerrilla o de otro tipo internacionales, que tiene otro tipo de connotaciones, porque es la construcción del mundo multipolar y hacer que Venezuela sirva. Recordemos que el rol de Chávez en construir un discurso acerca del mundo multipolar y convencer a rusos, iraníes, etcétera, de que Venezuela podía jugar un rol en eso fue muy importante. Pero tampoco hay que estar. Ahora viene el tema de las universidades. En ese esquema de proyectos, las universidades son completamente inútiles, porque las universidades, como tú lo señalas, generan un tipo de conocimiento que es o conocimiento básico o conocimiento que puede eventualmente ser empleado por el emprendimiento y por las empresas, y entonces tú destruyes las empresas y destruyes entonces esa posibilidad, y quedan las universidades dependientes exclusivamente del financiamiento público, que es otra aberración de la historia venezolana, pero eso es otro departamento. Y entonces, bueno, simplemente la gente se fue, los profesores emigraron, las universidades quedaron en colapso, el IBIC también, ITV fue convertido en una especie de centro de entrenamiento, uno de los primeros institutos tecnológicos de la industria privada petrolera del mundo, fue convertido en prácticamente un centro de clases de simplismo político, de adoctrinamiento. Entonces, bueno, tú cuando todo eso tú lo ves en conjunto, por eso es que yo a partir de un cierto momento, junto con otra gente, nos preguntamos, esto no es por mal gobierno, esto es un diseño de destrucción del aparato de generación de conocimiento y emprendimiento del país. Ok, vamos ahorita a corte porque vamos a la publicidad,
Regresamos, por favor, desconéctense del link, vuelvan a conectarse para ir al segundo segmento. Sí me gustaría dejar en el aire algunas cosas como el tema de la universidad, un poco su historia, el tema del marco legal que se creó, creo que en segunda discusión en el año 2019, y un tercer tema que es cuál es el papel de la diáspora y cuál podría ser en el proceso de reconstrucción del sistema de ciencia y tecnología y de las universidades en particular. Pero eso al regreso. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, tenemos dos invitados de lujo. La tercera no pudo asistir por razones de trabajo, compromisos en la universidad. La profesora Yoconda San Blas, químico de la Universidad Central de Venezuela, doctorado en la Universidad de Edimburgo, profesora eméritus del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, presidente de la Academia de Ciencias Naturales, de Ciencias Físicas y Naturales en el año 2015-2019. Y Vladimiro Mujica, quien es químico de la UCB, había estudiado previamente en el Liceo Carlos Zulé, doctorado en Ciencia en la Universidad de Concepción, doctorado especialista y doctorado en Química Cuántica. Eso es una cosa que debe ser muy compleja y por eso vamos a concentrarnos en cosas más sencillas. Profesor de la universidad, ha sido profesor de un montón de universidades. En la actualidad dirige un proyecto en el ámbito de la física, de la química cuántica, y al mismo tiempo es profesor en la Universidad de Arizona. Hay varias cosas que Yoconda decía, la gente que se fue. Yo prefiero utilizar unas palabras del profesor Abilio, a quien se las robé, que dice, no es que se fue, se mudó más lejos, ¿no? Digamos, la gente que se va de Maracaibo a Río Negro, allá en Guirialacosta,
eso es más lejos que irse de Maracaibo a Bogotá o de Maracaibo a Barranquilla. Entonces, bueno, ya eso va perfilando como una nueva geografía. Ese es un primer elemento que me gustaría conversarlo con los dos, con nuestros invitados. Que la universidad tenía una historia o tuvo y sigue teniendo una historia de alejamiento de la empresa. Incluso, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, nos enseñaban mucho a que la empresa era así como la parte mala del asunto, ¿no? Eran los ricos explotadores, etcétera. Digamos, estoy simplificando mucho, pero había mucho de eso en la universidad. Había un gran divorcio con el mundo de la empresa. Después comenzó una aproximación tímida vía centros de emprendimiento, diplomados. Las universidades comenzaron a crear centros de asistencia técnica, algunos posgrados en emprendimiento en algunas universidades, algunos centros de formación de emprendedores, pero siempre fue una relación complicada, difícil, tímida en todo caso, ¿no? Que pareciera que es necesario darle un vueltón. Con la LOCTI, que fue la ley que además era una ley que contradecía todos los principios del modelo socialista del siglo XXI, porque promovía el mercado y promovía la articulación empresa-universidad, cuando en realidad lo que pretendía el gobierno era estatizarlo todo, ¿no? Fueron los periodos de expropiaciones, invasiones, confiscaciones, incluso con el que las estamos pagando, ¿no? El caso de ConocoPhillips, Cristalex, etcétera. Pero en el año 2018-19 se inicia una nueva discusión de la Ley de Ciencia y Tecnología. Y en esa Ley de Ciencia y Tecnología no está la diáspora. La diáspora no existe. Y esa gente que se fue, que forma parte de ese nuevo espacio, de esa nueva geografía, no solamente está organizándose, sino que quiere participar en el proceso de reconstrucción. ¿Cómo hacemos para aprovechar todas esas capacidades frente a esa nueva realidad? Yo quisiera escuchar las experiencias y las opiniones de cada uno de ustedes. No sé quién arranca. Arrancamos con Yoconda. Yoconda. Yoconda, ¿está por ahí? Bueno, Vladimiro, mientras Yoconda se conecta, porque tiene algún problema de conexión. Sí. Mira, a mí me gustaría empezar por lo que tú mencionaste, el tema del divorcio entre las universidades y la empresa, porque eso fue algo que yo creo que sí, porque yo creo que coincidimos. Tú estabas en un programa con Ángel Hernández del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿era así? Uh-huh. Y yo estaba en el CONICYT, yo era uno de los miembros del directorio del CONICYT, y nosotros allí, desde el CONICYT, tomamos como un punto central buscar el acercamiento, bueno, eso que se llamaba el lenguaje de la gente que practica esas cosas, el triángulo del sábado, que no es el sábado escritor, sino otro que era físico, que era acercar el mundo universitario con el mundo del gobierno, del Estado y el sector privado. Entonces, nosotros nos tomamos eso muy en serio con el mundo petrolero y logramos una serie de programas, la Agenda Petróleo, que además se beneficiaron muchísimo del trabajo que tú y Ángel y otra gente habían hecho con estas cosas, con estos convenios con el banco, etcétera, los créditos. Ahora, eso iba en la dirección, no solamente que iba en la dirección correcta, sino que cuando entró el gobierno de Chávez, yo me reuní extensamente con quienes tomaron el CONICYT después de nosotros. Yo les dije abiertamente, mira, ¿por qué usted? Mira, Yoconda, creo que tienes abierto el micrófono y hay mucho ruido en tu lado. Sí, mira. Lo que estaba diciendo es que ahí... Perdón, Vladimiro. Dale. Ah, ok, ya. Listo, ya yo conta... Ok. Sí, entonces allí se hizo un intento importante por producir ese acercamiento y, bueno, yo lo conversé personalmente, pues, para tratar de que ellos tomaran ese esfuerzo que se había hecho, que era muy importante, que habíamos logrado reunir un número de proyectos y de financiamiento, etcétera. Pero todo eso se lo desmontó, se lo desbarató, porque nuevamente
ese esquema es un esquema que es ajeno a la forma en que se pretendía, la forma primitiva en que se pretendía dominar el país. Y yo insisto en que, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, donde, bueno, el régimen o un gobierno comunista, etcétera, se protegieron aspectos muy importantes del sistema educativo y del sistema de investigación, sobre todo los que estaban conectados con el tema militar y otros. Pero lo que quiero decir es que el caso de destrucción, en el caso en Venezuela, el ejemplo de destrucción prácticamente no tiene parangón. Quizá un par de ejemplos en África o Corea del Norte. Bueno, sobre todo otra pregunta. La diáspora o los venezolanos que no estamos en Venezuela fue completamente ignorada porque nuevamente tú quieres convertir un elemento de propaganda que si tú te fuiste, que eres, no sé, una especie de traidor a la patria, que no hay que contar contigo porque ya tú te fuiste. Lo cual, por supuesto, es un absurdo cuando tú ves el efecto que, por ejemplo, en el caso de España, después que España recuperó la democracia, el esfuerzo que se hizo en España por traer a investigadores españoles que dieron cuenta de que España pegara un salto enorme, un salto cuántico en materia de años después del gobierno de Adolfo Suárez y de Felipe González. Y luego el último tema sobre el cual tú querías un comentario. ¿Cómo se puede hacer para ayudar? Bueno, lo primero es mantener la vinculación. Lo segundo es recurrir a todas las herramientas tecnológicas que se puedan. Lo tercero lo apuntó Vilma también en el programa donde estuvimos los cuatro, que tiene que ver con crear esos mecanismos, una universidad internacional, una universidad en línea, etcétera. Claro, eso no sirve, no es tan adecuado para las materias tecnológicas y medicina, pero ciertamente la diáspora puede cumplir un papel muy importante en acercarse, traer estudiantes, contribuir a generar nuevos programas donde se pueda participar y en cooperación con Venezuela. Yo creo que las posibilidades tecnológicas y de otro tipo que existen en este momento pueden permitir que un esfuerzo de esa naturaleza se lo pueda acometer y por supuesto cuando las condiciones cambien en Venezuela, mucha gente, no todos, como tú lo sabes mejor que nosotros, no todos van a regresar, pero mucha gente se plantearía muy en serio regresar a Venezuela. Yoconda, ¿ya puedes recuperar el sonido? Pincha allí en el mute para... bueno, no sé si la pregunta la escuchaste completa, Yoconda, y por favor... ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, por favor, entonces repítanme las preguntas. Sí, no, que estábamos diciendo que la universidad ha hecho muchos esfuerzos, se han creado parques tecnológicos, aldeas tecnológicas, centros de formación de emprendedores, etcétera. Ha habido iniciativas, incluso ha habido iniciativas como la de gestión del conocimiento en la central. Vladimiro señalaba una que había promovido desde el CONICYT en el tema del petróleo. Pero en general la universidad estuvo como muy desarticulada de la empresa y sobre todo creo que en todo lo que tiene que ver con las facultades de humanidades y ciencias sociales. Digo en general, a lo mejor estoy exagerando, pero es como una percepción del... Entonces, eso se ha profundizado durante estas 2 primeras décadas del siglo XXI bajo el socialismo del siglo XXI. Pero por otro lado, hubo un intento de la LOCTI interesante porque iba a contracorriente del planteamiento del modelo, que era facilitar mecanismos de mercado y articulación de empresas e instituciones, digamos, una cosa que generaba competencia. Y por último, la Ley de Ciencia y Tecnología última, promovida, incluso llegó hasta segunda discusión, fue aprobada en segunda discusión. Esa ley no considera a la diáspora como parte como parte del mundo de la ciencia y la tecnología, de la innovación y el desarrollo, porque allá hay empresas, universidades, investigadores y todo. Entonces, era conocer tu reflexión sobre este tema y eso significa que el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho más grande para reconstruir la universidad y el sistema de ciencia y tecnología, el de innovación, desarrollo e investigación. Ese es básicamente el planteamiento, así que por favor, Yoconda. Fíjate, la LOCTI cuando se inauguró, que fue en el año, si mal no recuerdo, 2001,
con una pequeña modificación en 2005. O sea, estamos hablando de esta época, digamos, la revolucionaria, ¿ok? No fue en la época de la República Civil, como a mí me gusta llamarla, ¿no? Fue precisamente entonces cuando se inauguró esta ley que permitía, no solamente permitía, prácticamente obligaba, ¿no?, a las empresas y a las instituciones de investigación, universidades, etcétera, a entrar en una relación que, como tú dices, siempre fue un poquito divorciada, no solamente de las universidades hacia la empresa, sino también a la inversa. Y en ese momento, digamos, hubo unos años en los cuales las empresas tenían que aportar una cierta cantidad proporcional a sus ingresos netos, o mejor dicho, brutos, ingresos brutos, que iba entre 0,5 y 2% dependiendo del tipo de la empresa. Eso funcionó, hubo una serie de instituciones que se beneficiaron, igualmente fueron respuestas que se dieron a la empresa en determinados proyectos, etc. Pero llegó un momento en que eso dejó de funcionar y además el gobierno se dio cuenta, creo yo, de la cantidad de dinero que estaba eso ahí involucrado, y prácticamente en la reforma de 2010, si mi memoria no me falla, eliminaron proyecto de esa forma para dejar entonces casi que como un impuesto más a las empresas, porque todo quedó en manos del gobierno directamente. Ya a partir de allí, pues el proyecto quedó sin sentido, tal como estaba originalmente enfocado. Ahora, que no reconozcan a la diáspora, bueno, no nos puede sorprender. De hecho, en estos días pasados, el señor presidente se tomó el lujo de decir, pero con la mayor frescura, como siempre lo hacen, en decir que ya el 60% de la diáspora había regresado a Venezuela. Y lo dijo pues con la mayor tranquilidad, ¿no?, como acostumbra en todos estos aspavientos. De manera que obviamente la diáspora no ha quedado reconocida. Yo, por supuesto, yo lo que pienso es que cuando esto termine, porque yo no pierdo las esperanzas de que podamos otra vez reconducirnos en un proceso de reconducción sensata del país, en ese momento pues habrá... Yo no estoy muy seguro de que haya mucha gente que quiera volver, por la razón siguiente: mucha gente ya ha hecho sus raíces en esos otros países, sobre todo cuando se fueron con hijos pequeños. Esos hijos han ido creciendo en otro país, tienen otro tipo de relaciones con compañeros, amigos, eventualmente novios y hasta matrimonios ya, o sea, en segunda generación. Y difícilmente van a regresar. Pero lo que yo sí creo es que toda esa gente debe ser estimulada, y muchos de ellos ya están convencidos de eso, de que cuando esto cambie de aquí, pues ellos tendrán un papel importante en ese proceso de reconstrucción nacional. Porque imagínense ustedes Vladimiro, por ejemplo, ¿no? Vladimiro viniendo aquí a Venezuela, no necesariamente a vivir de manera definitiva, pero sí a dar cursos, a establecer proyectos de intercambio con profesores de aquí, tener estudiantes en Arizona que puedan aprender pues todas estas nuevas técnicas. Y así como Vladimiro, pues tantísima gente, ¿no?, profesionales de alta factura que están en el exterior y que yo estoy segura de que sin duda van a ayudar a la reconstrucción de Venezuela. Yo misma tengo 2 hijos en el exterior, uno en Chile, que es investigador científico, y el otro en Inglaterra, que está dedicado más bien al sector bancario.
Y yo estoy segurísima de que en el momento en que eso ocurra, probablemente no se vendrán por lo que acabo de decir. Ya han echado raíces en esos países, y de hecho tienen hijos nacidos fuera del país. Pero sin embargo estarán dispuestos a colaborar, y como ellos tantos miles, ¿no? De manera de que yo no pierdo las esperanzas de poder ver, aunque sea el inicio de esa renacer en Venezuela. Tal vez la vida no me va a dar para verlo completamente restablecido, pero sí me gustaría ver por lo menos el inicio. Gioconda, esas palabras son además de esperanzadoras, pero es que la diáspora está trabajando, la diáspora está haciendo cosas ya. Eso que tú estás diciendo de ese capital humano, lo está haciendo en el arco minero, por ejemplo. Se está haciendo trabajos no solamente de investigación, sino también de denuncia. Se está haciendo trabajo de investigación y de denuncia en el área ambiental, pero también en el área del emprendimiento. Hay unos acuerdos y unas redes globales que se están creando que son una maravilla, o en el área de la salud. Y eso me lleva a como a dos grandes temas. Un tema es cómo esas más de 1000 organizaciones de la diáspora están trabajando en sus distintos ámbitos, ¿va? Desde la cultura, el entretenimiento, la música, las galerías, etcétera, etcétera, hasta los temas de las ingenierías. Y lo están haciendo, se están reuniendo, están trabajando, están formulando proyectos, están haciendo cosas. Entonces la pregunta es necesario, porque yo creo que eso en la presentación Vladimiro señaló este tema. ¿Es necesario que cambien las condiciones para poder hacer, o esto que se está haciendo permite cambiar las condiciones? Hay allí un juego y me gustaría escuchar sus opiniones. Y la segunda cosa es, ¿cómo las universidades pueden aprovechar esa capacidad? Cuando yo hablaba de desconocimiento de la diáspora, no me refería solo al gobierno y a las últimas declaraciones en Naciones Unidas sobre la migración inducida. Lo que nos dicen son las razones de esa inducción, que es la pobreza, el deterioro, la persecución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el papel de las universidades, también de las empresas, para aprovechar esas capacidades? Es decir, porque no solamente lo que está haciendo la diáspora, sino que se puede hacer dentro del país, dentro de ese mapa que todos conocemos, porque ahorita tenemos un nuevo mapa que es la nueva geografía. Nos quedan unos pocos minutos, así que yo les pediría a cada uno brevemente 2 minuticos a cada uno, 2 minutos y medio, 3 minutos a cada uno, para que nos digan su opinión. Vladimiro. Mira, yo ¿me oyes? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, mira. Yo sé, bueno, no es una reflexión corta, pero tú sabes que yo en varias oportunidades he planteado que el nombre mismo de la diáspora, a mí me gustaría que no introdujera ningún tipo de separación entre los venezolanos que están en Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela. Eso para mí es un tema importante, y yo a veces uso alternativas al término diáspora, pero es cierto que se están haciendo cosas, y tú las conoces probablemente mejor que yo por el trabajo que han estado haciendo. Yo me he concentrado en un tema específico que tiene que ver con la respuesta que te voy a dar, que es el tema de los derechos ciudadanos de la diáspora, derechos políticos. ¿Y por qué eso? No porque de ninguna manera se intenta desconocer el esfuerzo que se está haciendo y que es tremendamente importante, sino porque hay efectivamente cosas que no las vamos a poder hacer con la Venezuela que tenemos, porque no hay manera de resolver que tú tienes enfrentado a un modelo económico. O sea, eso es como el caso chino, que a mí me gusta mucho. La comparación no es exactamente correcta, pero hasta que el gobierno chino no tomó la decisión de permitir que nuevamente se pudieran hacer espacios de generación de conocimiento, etcétera, las universidades de China eran de quinta, no eran de octava categoría. Hoy China tiene varias universidades de primera línea, y el flujo de estudiantes chinos de China hacia los Estados Unidos ha disminuido muchísimo por ese motivo, porque hubo una decisión en esa materia. Entonces hay cosas que
es muy difícil plantearse resolverla. Bueno, el caso de España. España estuvo durante mucho tiempo con españoles haciendo cosas fuera de España, hasta que no cayó el gobierno de Franco, fue imposible tomar las decisiones que tenías que tomar para abrir esa puerta. ¿Eso quiere decir que no se deben aprovechar las oportunidades? No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que hay que tener mucha responsabilidad en identificar cuáles oportunidades son reales y le abren un espacio de posibilidades a todos los venezolanos y cuáles son oportunidades que lo que hacen es hacerle un favor al régimen para presentarle una cara recién lavada en el mundo. Entonces, claro, esto no es una cosa que vamos a poder discutir en un minuto, pero ilustra el abanico de cosas que es necesario tener en consideración. Yoconda, para ir cerrando el programa. Sí, así como Vladimiro lo comenta, yo también estoy aquí involucrada en movimientos ciudadanos. En este momento, por cierto, una de las labores es tratar de estimular el voto joven, porque allí hay varios millones de votos que no se expresan si no se inscriben los muchachos, ¿no? Pero lo que quería alrededor de esto es que algunas veces aquí adentro de Venezuela, con toda la situación que tenemos, muchas veces se nos hace como muy difícil lograr cosas, ¿no? Porque, bueno, para empezar está el miedo de mucha gente, y muchas veces también tenemos un poco de incomprensión de algunos de los actores que están en el exterior, que pretenden que nosotros hagamos lo que ellos no pueden o no quieren hacer desde allá afuera, y eso también trae muchas espinas que hay que cortarlas, ¿no? Es decir, de alguna manera tenemos que establecer un flujo de comprensión entre ambos sectores, de manera de que ambos sintamos que estamos remando en el mismo sentido. ¿Okay? Es decir, aquí con todas las limitaciones que tenemos, bueno, se está haciendo lo mejor que uno puede, y aún así hay enormes riesgos cada vez que uno habla o escribe, pero bueno, uno lo hace, ¿no? Y desde el lado de afuera, pues hay mucha gente que afortunadamente, y tú lo sabes mejor que nadie porque las tienes computados a todos, gente que está dispuesta a colaborar en ese renacer de esa Venezuela que, bueno, es verdad, puede ser que ya esté andando, pero todavía le falta mucho, ¿no?, para concretarse. Yo sí creo que estaremos pues en mejores situaciones a medida que el tiempo pase y estas cosas se vayan sedimentando. Bueno, Yoconda, gracias Vladimiro, me quedo con la idea. Necesitamos una fuerza grande, sumar todas esas capacidades del viejo mapa que todos conocemos y del nuevo mapa que ya existe, para juntos construir una nueva Venezuela. Yo creo que ese proceso de reconstrucción nos necesita a todos. Así que mil gracias a toda nuestra querida audiencia global. Hasta el próximo lunes, como de costumbre, a esta hora, con nuestros próximos invitados. Mil gracias. Gracias. No, gracias, Tomás, por la oportunidad y gracias, Yoconda. Gracias, Vladimir. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Carlos. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.